Aquí en este video voy a hablar acerca de la prueba de clasificación o ranking. Como objetivo de esta prueba es determinar si existe una diferencia entre tres o más muestras con respecto a un atributo específico, por ejemplo la dulzura, dureza e intensidad de la fragancia. Como procedimiento para esta prueba tenemos que a los evaluadores se presentan varias muestras codificadas a ciegas, en donde se les pide que evalúen las muestras en el orden y las coloquen en orden de intensidad para un atributo específico. Además, los evaluadores pueden recibir información previa sobre el atributo en función de los objetivos de la prueba. También, por lo general, los evaluadores se ven obligados a elegir para cada puesto de calificación. Sin embargo, es posible permitir lazos entre muestras, en donde se debe usar limpiadores de paladar apropiados después de cada muestra, en donde la clasificación es particularmente útil para clasificar, en este caso, las muestras antes de un análisis adicional, y también para la capacitación descriptiva del panel. Como diseño experimental para esta prueba, tenemos que el número de muestras evaluadas en una prueba de clasificación depende de cuán fatigosa sea su evaluación para los evaluadores. En este caso, por ejemplo, es posible usar hasta 8 a 10 muestras para productos simples, como el agua mineral, o cuando se evalúan atributos que no se requiere consumo. Más típicamente se utilizan de 5 a 6 muestras cuando se clasifican la intensidad de los atributos, como por ejemplo de sabor. También con respecto al orden de la presentación, en este caso debe equilibrarse en todo el panel, de modo que cada muestra se evalúe en todas las posiciones posibles el mismo número de veces. Aquí tenemos, por ejemplo, un formulario de cómo debe ser presentado para que evalúen en la prueba de clasificación. Se coloca el asesor y la fecha. En este se proporcionan 5 muestras de mantequilla, cada una etiquetada con un código de 3 dígitos. Además, se presenta con instrucción que evalúe las muestras en el orden proporcionado y colocar orden creciente de salinidad. Aquí registran los resultados. Por ejemplo, la intensidad de sal de menos salado a más salado, y colocan el número de muestra. También, por si se requiere comentarios. Para analizar datos, se resume en una tabla que muestra el orden de clasificación para cada evaluador, en donde cuando se permite empates en orden de rango, los datos deben modificarse antes de análisis. Los órdenes de clasificación se debe clasificar, en este caso se suman y se dividen por el número de muestras empatadas para esa posición. Por ejemplo, en una prueba de clasificación de 4 productos, si las muestras se clasifican como primer, segundo y empatada en tercer lugar más intenso, el orden de la clasificación de las 2 muestras empatadas es como tercero y cuarto sobre segundo, tercero y quinto. Los órdenes de clasificación se ingresaría como primeros, segundo y 3,5 y 3,5. Además, luego se calcula la estadística,
en donde esta se calcula a mano la estadística de student. En este caso se compara con una tabla estadística que muestra el valor mínimo requerido antes de que se pueda concluir si existe una diferencia entre dos o más muestras. También se debe especificar el nivel de significancia, que generalmente típicamente es 5%. En este caso, eh, este, se calcula también con la fórmula de diferencias mínimamente significativas de Fisher para rangos, y utilizar el mismo nivel de significancia que era 5%. La fórmula de diferencia mínimas significativas se calcula un valor que se compara con la diferencia entre las sumas de rango, y se determina si la diferencia excede el valor de la diferencia mínimamente significativa. Se dice que las muestras son significativamente diferentes. Pero en una clasificación, si no existe una diferencia significativa o existe una diferencia significativa entre las muestras especificadas, estos generalmente se enumeran. Aquí podemos ver un ejemplo para esta prueba, en donde el apartado consiste de la siguiente manera, en donde un fabricante de refrescos decidió llevar a cabo una evaluación de mercado de la gaseosa en limonada carbonatada, en donde decidieron realizar una prueba de clasificación para determinar si había diferencias significativas en la efervescencia entre los 4 marcas líderes. Un panel de 15 evaluadores participó en la prueba de clasificación de 4 muestras de limonada. Como se manifestó anteriormente, la estadística de student se calcula de la siguiente manera. De student es igual a 12, la sumatoria de rangos, todo eso sobre BT multiplicado para T más 1, eso multiplicado la operación, y se resta 3 veces el número de evaluadores menos multiplicado por T más 1, en donde T es el número de muestras, como se puede ver aquí en la ecuación. El B es el número de evaluadores y R es la suma de los rangos. Otro de los siguientes pasos es que se resume los resultados en una tabla. Aquí se puede ver cómo el orden de rango de efervescencia para 15 evaluadores que clasificarán 4 productos y las sumas de rango general resultantes. El asesor se enumera de 1 al 15 y para 4 muestras, y al final se obtiene la suma de los rangos. Acá se calcula la T de estudio, en donde como resultado en este documento salió como 24.2, en donde el valor crítico para la prueba de Friedman es 7.1, o conocido como grados de libertad. Por lo tanto, la alfa es 0,5 o como nivel de significancia. La estadística de estudio calculada 24,2 excede este valor, y por lo tanto la diferencia mínima significativa de Fisher debe usarse para determinar que muestras son significativamente diferentes. La Fisher, o la diferencia mínimamente significativa de Fisher, 0,5, se calcula de la siguiente manera. Diferencia mínima significativa es igual a T, el nivel de significancia, sobre 2 infinito, todo eso, raíz cuadrada de T, eso multiplicado T más 1, es todo eso dividido para 6, eso como resultado es 1,95, raíz de 50, y como resultante final 13,7.
9, donde T alfa C sobre 2 se toma de las tablas para la distribución de T de Stuhl, en donde las muestras cuyas sumas de rangos difieren más de 13,9 y se consideran significativamente diferentes. A continuación se resumen los resultados de clasificación de 4 productos de limonada como muestra, como rango de sumas y significancia. Para la muestra H, rango de suma 56 y significancia A. Para la G, 39 y significancia B. Para la F, 33, significancia BC y E, rango de suma 22 y C, significancia C. Las muestras que comparten las mismas letras no son significativamente diferentes. A partir de los paquetes de Sador, el análisis de los mismos datos da la probabilidad de cometer un error tipo 1 como probabilidad menor o igual a 0,001. Esto es menos de probabilidad de 0,05, el nivel de significancia de la prueba. También es menos de un 0,01% de nivel de significación. Ya como conclusión de esta prueba, se puede decir que hay una diferencia significativa en la muestra de efervescencia entre las 4 muestras, en donde la muestra H es significativamente más burbujeante que todas las demás muestras. Las muestras G y F no son significativamente diferentes y tampoco son la muestra E y F. La muestra G es significativamente más burbujeante que la E, en donde la compañía pudo concluir que había diferencias significativas de burbujeo entre las 4 marcas líderes de la limonada carbonatada. Sobre la base de la prueba, decidieron realizar un estudio de seguimiento para determinar el nivel de efervescencia preferido por los consumidores.